Hola a todos, bienvenidos a este canal en el cual vamos a estar hablando acerca de ciberseguridad y ese es el segundo video que hacemos por acá. En el primer video vimos estas dos tareas, la tarea 1 que es introducción a redes introductorias, el capítulo general, y la tarea número 2 que era el modelo OSI, el modelo de 7 capas. Si usted no ha visto este video, le recomiendo que primero vaya a ese video para que logre entender qué es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a iniciar con la tarea 3 de encapsulación. Les leo literal. A medida que los datos pasan por cada capa de modelo, se agrega más información que contiene detalles específicos de la capa en cuestión al comienzo de la transmisión. Como ejemplo, el encabezado agregado de la capa de red incluiría cosas como las direcciones IP de origen y de destino, y el encabezado agregado por la capa de transporte incluiría, entre otras cosas, información específica del protocolo que se está utilizando. La capa de enlace de datos también agrega una pieza al final de la transmisión que se usa para verificar que los datos no se hayan dañado en la transmisión. Esto también tiene la ventaja adicional de una mayor seguridad, ya que los datos no se pueden interceptar ni manipular sin romper el tráiler. Bueno, en teoría no se pueden manipular, pero más adelante vamos a ver que por medio de hackeo eso sí puede suceder. Todo este proceso se conoce como encapsulación, el proceso por el cual los datos pueden ser enviados de una computadora a otra. Entonces, como lo vimos en el video anterior o en el primer video, cada capa va agregando información que se la transmite a la siguiente capa. En este caso, la capa 7 tiene información que se la transmite a la capa 6. La capa 6 toma la información de la capa 7, agrega información de la capa 6 y la transmite a la capa 5 y así sucesivamente hasta llegar a la capa 1 o capa física. Para una mejor ejemplificación, tenemos estas muñecas que una entra en la otra hasta tener el paquete completo, que es el que se envía a la siguiente computadora o a la computadora que va a recibir el mensaje. Entonces es exactamente esto. La capa 7 tiene los datos. Estos datos, si los vemos, la capa 6 no toma la capa 7 como información, sino que la encapsula completamente y le agrega el header o el encabezado de la capa 6 y así sucesivamente. El paquete va a ser cada vez más grande hasta que sea completo y sea transmitido por medio, en este caso, de bits a la siguiente computadora. Vamos a esta parte. Tenga en cuenta que los datos encapsulados reciben un nombre diferente en diferentes pasos del proceso. En la capa 7, 6 y 5, los datos simplemente se denominan datos. En la capa de transporte o en la capa 4, los datos encapsulados se denominan segmento o datagrama, dependiendo si se ha seleccionado TCP o UDP como protocolo de transmisión. En la capa de red, capa 3, los datos se denominan paquetes. Cuando el paquete pasa a la capa de enlace de datos, se convierte en un marco. Aquí lo traducen como marco, pero es un frame. Y cuando se transmite a través de una red, el marco o el frame se ha dividido en bits. Eso lo vimos igual en el video anterior. En las primeras tres capas, 7, 6 y 5, son datos. Y a partir de la 4 cambia el nombre de ese segmento o de esos paquetes, que en la capa 4 va a ser segmento, capa 3 paquete, capa 2 frames y capa 1 bits. ¿Ok? Ahora sí, vamos a las preguntas. Pregunta número 1, ¿cómo se referiría a los datos en la capa 2 del proceso de encapsulación con el modelo OSI? La capa 2 se encapsula en frames. Aquí lo tenemos. Pregunta 2. ¿Cómo se referiría a los datos en la capa 4 del proceso de encapsulación con el modelo OSI si se ha seleccionado el protocolo UDP? Entonces, en capa 4 serían, por acá lo colocaron, serían segmentos o datagramas dependiendo si se ha seleccionado TCP, sería segmento, y UDP sería un datagrama. En este caso nos dicen UDP, sería datagrama. Pregunta número 3. ¿Qué proceso realizaría una computadora en un mensaje recibido
Cuando una computadora recibe un mensaje, desencapsula el mensaje para poder enviarlo de la capa física hacia la capa de aplicación, y en cada capa, en vez de ir encapsulando, va desencapsulando. Pregunta 4. ¿Cuál es la única capa del modelo OSI que agrega un tráiler durante la encapsulación? Eso sería de la capa 2, Data Link. Y la última pregunta sería, ¿la encapsulación proporciona una capa adicional de seguridad, sí o no? La respuesta es sí. Esa encapsulación agrega seguridad. Ok, vamos a la tarea número 4, que la tarea número 4 es modelo TCP o IP. En el capítulo anterior habíamos visto el modelo OSI. El modelo TCP/IP es exactamente lo mismo que el modelo OSI, solo que en este caso ellos en vez de utilizar 7 capas utilizan 4. Les leo literal. Dice, el modelo TCP/IP es en muchos sentidos muy similar al modelo OSI. En unos años más antiguos y sirve como base para las redes del mundo real, el modelo TCP/IP consta de 4 capas: aplicación, transporte, internet e interfaz de red. Entre muchos, estos cubren el mismo rango de funciones que las 7 capas del modelo OSI. Aquí están, son exactamente lo mismo y las podemos ver por acá. Nota, algunas fuentes recientes dividen el modelo TCP/IP en 5 capas, dividiendo la capa de interfaz de red en capas de enlace de datos y física, como con el modelo OSI. Esto es aceptado y conocido, sin embargo, no está definido oficialmente, a diferencia de las 4 capas originales que se definen en el RFC 1122. Depende de usted qué versión use. Ambas generalmente se consideran válidas. Esto es cuestión de teoría y usted maneja el modelo que más le guste. Al final de cuentas, la información se transmite igual. Estaría justificado preguntar por qué nos molestamos con el modelo OSI si en realidad no se usa para nada en el mundo real. La respuesta a esa pregunta es muy simple, que el modelo OSI, debido a que es menos condensado y más rígido que el modelo TCP/IP, tiende a ser más fácil de aprender la teoría inicial de redes. Los dos modelos coinciden algo como esto. Entonces, en el modelo OSI tenemos las 7 capas que ya las hemos visto, y en el modelo TCP/IP tenemos 4. Entonces, el modelo TCP/IP en la capa de aplicación se resume capa de aplicación, presentación y sesión en una sola capa. La capa de transporte conserva su nombre. La capa de network pasa a ser capa de internet, que es lo mismo, y en las últimas 2 capas, que sería Data Link y en la capa física, se cambia el nombre y se condensa en una sola capa, que sería Network Interface. Los procesos de encapsulación y desencapsulación funcionan exactamente de la misma manera en el modelo TCP/IP que con el modelo OSI. En cada capa del modelo TCP/IP se agrega un encabezado durante la encapsulación y se elimina durante la desencapsulación. Ahora pasemos al lado práctico de las cosas. Un modelo en capas es excelente como ayuda visual. Nos muestra el proceso general de cómo se puede encapsular y enviar los datos a través de una red, pero ¿cómo sucede realmente? Cuando hablamos del modelo TCP/IP, está muy bien pensar en una tabla de 4 capas, pero en realidad estamos hablando de un conjunto de protocolos, conjunto de reglas que definen cómo se llevará a cabo una acción. TCP/IP toma su nombre de los 2 más importantes, el protocolo de control de transmisión que mencionamos anteriormente en el modelo OSI, que controla el flujo de datos durante 2 puntos iniciales, y el protocolo de Internet, que controla cómo se direccionan y envían paquetes. Hay muchos más protocolos que componen el suite TCP/IP. Cubriremos algunos de estos en tareas posteriores. Por ahora, sin embargo, hablaremos solo del TCP. Como se mencionó anteriormente, TCP es un protocolo basado en conexión. En otras palabras, antes de enviar datos a través de TCP, primero debe formar una conexión estable entre las 2 computadoras. El proceso de formación de esta conexión se denomina apretón de manos de 3 vías, o en inglés el famoso handshake de 3 vías. Cuando intenta realizar una conexión, su computadora primero realiza una solicitud especial al servidor remoto indicando que desea iniciar una conexión. Esta solicitud contiene algo llamado bit sync
o desincronizar, abreviatura de sincronizar, que esencialmente hace el primer contacto al iniciar el proceso de conexión. Luego, el servidor responderá con un paquete que contiene la misma respuesta, que sería un sync, así como otro bit que sería de reconocimiento o acknowledge, y abreviado sería ACK. Finalmente, su computadora enviará un paquete que contiene el bit ACK, acknowledge, por sí mismo, lo que confirma que la conexión se ha configurado correctamente. Con el protocolo de enlace de 3 vías completado con éxito, los datos se pueden transmitir de manera confiable entre las dos computadoras. Todos los datos que se pierden o dañan durante la transmisión se reenvían. Recuerden que esa es la diferencia entre TCP y UDP, que en TCP, si se pierden los datos o se dañan, se reenvían, lo que lleva a una conexión que parece no tener pérdidas. Entonces, en este caso, para poder iniciar una conexión TCP, como es una conexión confiable, tanto el cliente, que en este caso nosotros vamos a ser el cliente o el host, nos vamos a comunicar con el servidor y lo primero que vamos a hacer es enviar un paquete de sync. Enviamos un paquete de sincronización. Si el servidor está abierto a esa solicitud, va a responder con un sync acknowledge para decirnos sí, está bien, estoy abierto y quiero establecer una conexión con ustedes. Y por último, nosotros enviamos un paquete de acknowledge al servidor. Obviamente esto sucede en milésimas de segundo y ni siquiera nos damos cuenta de que eso está sucediendo. ¿Qué tenemos por acá? No vamos a explicar exactamente cómo funciona esto paso a paso, al menos no en esta sala. Es suficiente saber que el protocolo de enlace de 3 vías debe llevarse a cabo antes de que se pueda establecer una conexión usando TCP. Eso es siempre que hay una conexión TCP, antes de iniciar, primero se hace esta negociación de 3 vías o three handshake. Historia. Es importante comprender exactamente por qué se crearon originalmente los modelos TCP/IP y OSI. Al principio no había estandarización. Diferentes fabricantes seguían sus propias metodologías y en consecuencia los sistemas fabricados por diferentes fabricantes eran completamente incompatibles en lo que respecta a la conexión en red. El modelo TCP/IP fue introducido por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos en 1982 para proporcionar un estándar, algo que debía seguir todos los diferentes fabricantes. Eso solucionó los problemas de inconsistencia. Más adelante, el modelo OSI también fue introducido por la Organización Internacional de Normalización OSI. Sin embargo, se utiliza principalmente como una guía más completa para el aprendizaje, ya que el modelo TCP/IP sigue siendo el estándar en el que se basan las redes modernas. Ok, vamos a las preguntas. Pregunta número 1. ¿Qué modelo se introdujo primero, OSI o TCP/IP? Como vimos anteriormente en la lectura, TCP/IP se introdujo primero. Es más antiguo. ¿Qué capa del modelo TCP/IP cubre la funcionalidad de la capa de transporte en el modelo OSI? Nombre completo. Transporte se quedó como transporte. Entonces es transport. Pregunta número 3. ¿Qué capa del modelo TCP/IP cubre la funcionalidad de la capa de sesión del modelo OSI? La capa de sesión fue absorbida por la capa de aplicación. Capa de aplicación. Okay, pregunta número 4. La capa de interfaz de red del modelo TCP/IP cubre la funcionalidad de 2 capas del modelo OSI, que son las capas de Data Link y sería la capa física. ¿Qué capa del modelo TCP/IP maneja la funcionalidad de la capa de red? Red había sido cambiado por Internet. Pregunta número 6. ¿Qué tipo de protocolo es TCP? A base de conexión. ¿Qué significa SYN? SYN es la abreviatura de Synchronize. ¿Cuál es el segundo paso de apretón de manos de las 3 vías? El primer paso es nosotros enviamos un SYN y el segundo paso el servidor nos devuelve un sync acknowledge. ¿Cuál es el nombre abreviado del segmento reconocimiento en el apretón de 3 vías? Ese sería ACK, de acknowledge. Y así estaríamos cubriendo estas 2 tareas, que serían
la tarea 3 de encapsulación y la tarea 4 del modelo TCP/IP. Voy a intentar hacer videos cortos para que sean más fáciles de ver y que no los abrume tanto con la teoría. Entonces, acá terminamos con este video y el siguiente voy a intentar cubrir estas siguientes tareas para ya completar con el primer bloque que serían redes introductorias. Gracias, nos vemos.